La palabra del Señor lee como sigue en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Es un pasaje bien largo que dice: así que el que piense o piensa estar firme, vele que no caiga. No es muy largo, realmente es corto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vive Dios. Nosotros estamos en un camino, o le podemos decir carrera, que no es una carrera de velocidad, es una carrera de distancia, una carrera que esto no es el primero que llegue, sino el que se mantenga en ella y logre terminarla. De eso se trata el asunto. Y en los años que yo llevo en el Señor, que son como 40, más o menos, en Cristo, yo he visto mucha gente que ha comenzado a caminar y en el camino se han detenido. Hay mucha gente que han comenzado y no han terminado. Se quitaron en el camino. Y el otro día me decía un pastor, y yo le hacía eco, válgame, si todos los que hubieran venido a mi iglesia, todos los que han pasado por mi iglesia se hubieran quedado, yo tendría que repartir hermanos para diferentes congregaciones porque no cabrían de tantos. Pero la realidad es esa. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la Biblia. Muchas veces, en la mayoría de los casos, no todo el que empieza termina. Y eso es triste. No todo el que empieza lo termina. Por diferentes razones se quitan. Pero los que se quedan en el Señor, con el tiempo crecen, con el tiempo aprenden y con el tiempo maduran. Y ese crecimiento y esa madurez a veces sucede que nos creemos expertos del camino. Nos creemos que ya nos podemos comer los nenes cruz, que conocemos todo lo que hay que conocer del Señor y de su palabra. Y entonces, tristemente, a veces estamos en el camino y nos apartamos del Señor del camino. Porque creemos que sabemos lo que debemos saber. Y a veces pues sabemos los coritos, conocemos los textos bíblicos, sabemos cómo saludar. Alguien te saluda, Dios te bendiga, amén varón, amén varona. Y saludamos con esa, hasta con un acento de cristianos, porque aprendemos en el camino cómo es que la gente habla en la iglesia, cómo es que se cantan los coritos, cómo es que se aplaude. Y a veces lo hacemos no por el espíritu, sino porque ya sabemos cómo se hace. Porque hemos llegado a una madurez, porque hemos llegado a un conocimiento, porque hemos llegado a una estatura. Y a veces hasta, es triste decirlo, pero llega el punto que a veces hasta los cristianos ya no necesitan de Dios, porque ya saben, aprendieron a ser cristianos. Y eso es un peligro. Y yo quisiera hoy hablar de los peligros del camino del cristiano. Nosotros estamos en un camino, que es el camino de Cristo. El camino es bien largo, el camino es estrecho, y uno se puede encontrar ciertos peligros en el camino. Y el primer peligro que yo quisiera mencionar en esta mañana es la tendencia a quedarse solos. Es la tendencia a veces a aislarse. Es la tendencia a alejarse. Soy, pero me mantengo lejos. Soy, pero estoy aislado. Vengo, pero que nadie se acerque. Estoy, pero que nadie se entere. Y cuando hablo de esto, hay gente que se aísla, que son miembros de diferentes congregaciones, y en este caso pues de aquí, porque de aquí que estamos, ¿verdad? Aquí que estamos ministrando. Y hay situaciones que a veces suceden en la vida de una persona, que esa persona tiende a aislarse. Una de ellas puede ser un problema personal. La persona tiene un problema personal y lo reflejó de esa manera, se aisló.
y tú ves a la persona, te saluda, pero de lejito se mantiene sentadita y qué sé yo, pero no te metas, no te acerques. O otra ocasión, a veces es porque la persona tiene un problema en la iglesia, tiene un problema con alguien en la iglesia y entonces, pues para evitar teniendo problemas, pues lo que hace es que se aísla, se mantiene aislado del resto de la congregación. O porque simplemente no quiere que nadie se meta en su vida. O sea, mi vida es mía y nadie tiene por qué meterse en la mía, así que yo me mantengo aislado para que nadie se meta conmigo. También sucede porque son antipáticos. Hay gente a bomba que no quiere que nadie le hable. Hay gente que no quiere no le gusta ser amigos y simplemente son personas aisladas de los demás. Porque no saben socializar. A veces hay gente que no sabe cómo hacer amigos, no sabe cómo acercarse a las demás personas. Y Paula, gracias. Ahora veo lo que estoy leyendo. Vive Dios. La realidad es que Satanás quiere vernos así. Satanás quiere vernos aislados. No hay mejor forma para un lobo, para un depredador. No hay mejor estatus para una oveja, o no para la oveja, para el lobo, poder atacar a una oveja si es que esa oveja está fuera, está alejada, está aislada del resto de las demás. Cuando una oveja está aislada del resto de las demás, esa es la oveja que el lobo va a atacar. A mí me encanta ver las películas, los documentales de Discovery, de Animal Planet, de National Geographic y todo ese tipo de cosas. Y siempre tú ves a los leones esperando la manada, pero se acercan a aquel que está más chiquito, a aquel que está solo, a aquel que está un poco enfermo. Y a ese es el primero que le van a atacar porque es más fácil de atacar. Es más fácil de derrumbarlo, es más fácil de tumbarlo, es más fácil de comérselo. Así que ese es el que van a coger. Y Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién es el primero que le va a tirar? A aquel que se aisló del resto de las ovejas. Aquel que se quedó solo, aquel que se quedó aparte. Y ese es el primero que Satanás va a atacar. Está muy vulnerable esa oveja, puede ser atacado y puede morir. La Biblia dice, y me encantaría ir un momento al Salmo 133, porque en el Salmo 133 dice lo bueno, lo tremendo y lo de mucha bendición, lo que es estar juntos. En el Salmo 133 dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando estamos todos juntos en armonía. Aquella oveja que se separa, que se aísla, está complaciendo los deseos de Satanás porque es la oveja que más rápido va a ser atacada. Hay otro peligro, hermano. Ese es el primer peligro, la tendencia a estar solos, a no unirme, a no ser parte de. El otro día vi un dibujito donde era bien curioso porque representaba, decía, todo el mundo quiere llegar temprano para coger la última silla de la iglesia. Todo el mundo quiere llegar temprano para coger la última silla de la iglesia, que nadie me la vaya a quitar porque allí, entonces el dibujito aparecían como 200 personas montados uno encima de otro en la parte de atrás y todo el frente vacío como ahora, está vacío. Todo el mundo quiere llegar temprano para quedarse en la parte de atrás de la iglesia. Y sucede, a veces uno llega y a veces llegan, a veces en las actividades la gente llega tarde para no ser visto cuando llegue y entonces quedarse como por la parte de atrás de ajimadito. ¿Sabes? Cualquier coincidencia, cualquier parecido es pura coincidencia. No estoy mirando a nadie aquí. Pero sucede eso, nos aislamos, nos quedamos aparte, hermano. Y la Biblia dice que estando juntos hay bendición, hay vida eterna. El otro peligro es el peligro
de ser quien no somos. El cristiano, en el camino del cristiano, ocurre el primer peligro, que es la tendencia a aislarse. Y el segundo peligro es la tendencia a ser quien realmente nosotros no somos. Me explico. En Romanos 12, versículo 3, dice la palabra: digo pues, y está hablando Pablo, por la gracia que me es dada, o sea, la autoridad, el apostolado que Dios le dio a él. Digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de ese pasaje bíblico, pero sucede, hermano, que Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio, la Biblia dice que el ministerio de Juan el Bautista fue poderoso. Y la gente lo admiraba, y la gente lo seguía, y la gente lo escuchaba, y la gente se quedaba maravillada. Y la palabra de Juan el Bautista era una palabra poderosa. Inclusive, la Biblia dice que cuando Jesús dijo que cuando la profecía de que antes de que el Mesías viniera, iba a venir Elías nuevamente, Jesús dijo, el Elías del cual habla la Biblia es Juan. Ese que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto, se cumplió en él, en Juan el Bautista. Juan el Bautista era, yo creo que uno de los profetas más poderosos que ha pasado. Y el Bautista no era el apellido de él, era que él bautizaba. Y por eso le decían Juan el Bautista. O sea, si hubiera sido carpintero, pues le decían Juan el carpintero, pero como era el que bautizaba, pues le decían Juan el Bautista. Así que este hombre tenía un ministerio brutal, pero cuando Cristo llegó, él dijo, yo soy Juan el Bautista, pero este que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, Juan, no tenía más alto concepto de sí que el que debía tener. Él reconocía su llamado, él reconocía su ministerio, él sabía quién era, lo hacía bien, poderosamente, pero él no tenía más alto concepto de sí del que debía tener. Él sabía quién era él y él sabía quién era el Cristo. Y eso es bien importante, hermano, porque en el camino del cristiano vi otro dibujito. Yo soy loco viendo dibujitos, perdónenme. Vi otro dibujito donde había una oveja poniéndose un disfraz de pastor. Una oveja, sí es Facebook, sí, choteaste. Había una oveja vistiéndose de pastor, ¿verdad? Y entonces abajo creo que decía algo, ten cuidado porque hay muchas ovejas que quieren coger el lugar del pastor, y es que no conocen su lugar. Si Dios te llamó a esto, si tú eres un dedo, sé el mejor dedo. Si Dios te llamó a ser cabeza, pues sé la mejor cabeza. Si Dios te llamó a ser un pie, pues sé el mejor pie. Si Dios te llamó a ser el corazón, sé el mejor corazón. Pero lo que Dios te llamó a hacer, sélo. Sé eso. Y si Dios te llama para otra cosa, pues brutal, tremendo. Pero que cada cual sepa lo que es y ejerza su ministerio. Y lo ejerza perfectamente. Eso es el sentido de cuerpo. Pero hay mucha gente, y yo lo veo en el camino del Señor, en estos 40 años lo he visto mucho, que todo el mundo, pues, a todo el mundo le gusta esto. Yo no sé qué rayo no me tiene esto, que a todo el mundo le gusta. Todo el mundo le gusta esta cosita aprieta. A todo el mundo le gusta. Todo el mundo quiere estar al frente, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere... Y no es que esta cosa sea mala, pero mira, si Dios te llamó a otra cosa que no sea a esto, a agarrar el micrófono y estar frente a multitudes, pues mira, no. Cada cual hace lo que Dios lo llamó a hacer. Pero la Biblia dice que todos somos importantes, todos somos valiosos, todos somos llamados por Dios a ser parte del cuerpo y cada parte tiene su función y cada parte es importante. Unos tienen más exposición y otros tienen menos exposición, pero son igual de valiosos. La Biblia dice que los miembros que
que son más, no me acuerdo la palabra que utiliza la Biblia, los tratamos, que son más indecorosos, los tratamos con más decoro. Los cubrimos bien, los tapamos. ¿Sabes? Nadie te mira, nadie te está chequeando los dedos de los pies, pero buscamos los mejores zapatos, le ponemos medias, le ponemos unos buenos zapatitos, buscamos escogemos los zapatos que nos vamos a poner, especialmente las mujeres. Yo tengo creo que 2 zapatos de vestir y Marina tiene como 20. Yo tengo 2, uno negro y uno brown, se acabó, no tengo más nada. Para un lado, o me pongo el negro o me pongo el brown, ya, y si se rompió el negro, pues me compro otro negro y se acabó. Pero por lo general las mujeres tienen un montón de zapatos y después dicen, no tengo que ponerme, pero está aquello lleno, completo, así, Dios, diantre. No puede ser. Pero sucede que a veces las partes del cuerpo, como los pies y otras partes que están por aquí, pues las cubrimos bien, las tapamos, las protegemos. ¿Ok? Y son importantes. Imagínense usted en pie. Que usted tenga una cara bonita, pero no se puede mover, ¿verdad? Bueno, a menos que se compre una último modelo como la que tiene Alex. Y pueda tirar por ahí para abajo. ¿Ok? Cada parte de su cuerpo es importante. Y nosotros las tratamos con mucho decoro, nos cubrimos, nos tapamos. Y es bien importante que entendamos que no importa qué parte del cuerpo usted sea, que usted entienda que es importante en el cuerpo de Cristo. Si usted es mano, no esté diciendo que es pie, o está envidiando al pie, y si usted es pie, no envidie la mano. Y si usted es oreja, pues no envidie la nariz. Ay, yo pudiera olerle ese pollo con papa, tú sabes. Y la nariz dice, yo pudiera escuchar lo que tú dices, pero no oigo. Así que todos somos importantes. Peligro, segundo peligro de tratar de ser lo que no somos en el Señor. Tercer peligro, creerme todo lo que me dicen, sea bueno, o sea, vamos a ponerlo no bueno, sino sea positivo o sea negativo. Esa es la otra tendencia. Creerme todo lo que me dicen. Y miren, hermano, a veces habla Dios, a veces habla el diablo y a veces habla tu carne. Y si yo me creo todo lo que me dicen, le voy a creer a Dios, le voy a creer al diablo y le voy a creer a mis emociones también. Y es bien importante saber discernir en Cristo quién me está hablando. ¿Esto es de Dios o esto no es de Dios? Porque hay cosas que se oyen y se ven muy bonitas, pero no todo lo lindo es de Dios. Dalila era preciosa, muy bonita, pero no era de Dios. Y se la llevó, y llevó al infierno a Sansón. Así que es bien importante que nosotros tengamos cuidado con las voces que escuchamos. Te pueden adular falsamente. Hay gente que adula a los demás. Adular es hablar bien de ti, pero es para levantarte para después dejarte caer. Y hay que tener mucho cuidado con las adulaciones. Esto se da mucho en la política, donde se adula mucho a los políticos, se le habla, ay sí, tremendo, pero lo que estoy buscando es otra cosa, un trabajito, algo por el lado, que no me bote del trabajo, que me acomode, una palita o algo, estoy buscando un favor, ¿ok? Y entonces se adula mucho. Y en la iglesia, hermano, eso sucede también. Eso puede suceder. Ten cuidado con la adulación. Pero también ten cuidado cuando alguien habla mal de ti o dice algo negativo de ti, porque podemos entristecernos, puede traer nosotros depresión y nos creemos lo que están diciendo de nosotros pensando que es de Dios y no es de Dios. Porque cuando Dios habla a nuestras vidas, la Biblia dice que la palabra del Señor es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los corazones y las intenciones del corazón. Pero siempre al final trae un buen fruto. La palabra del Señor puede ser que me hiera, puede ser que me duela, puede ser que me haga sangrar lo que Dios me está diciendo. Pero sabré que es de Dios porque al final me ayudó. Al final trajo un buen fruto. Cuando es Satanás el que mete eso, lo que hace es que te destruye y te mata, te mete un veneno, te mete un virus, te mete una contaminación dentro de tu corazón. Pero cuando es Dios quien mete la espada, probablemente lo que está haciendo es sacando un cáncer, probablemente lo que está es sacando un tumor,
Y aunque sangre, vas a sanar y vas a estar mejor que antes. Así que es bien importante discernir y no creas todo lo que te digan. Cuando es Dios, muchas veces duele. Pensamos que si es Dios, siempre me va a poner alegre. Pensamos que si es Dios el que habla, siempre va a hacer algo que a mí me guste. Y no necesariamente es así. Muchas veces Dios habla y duele. Y muchas veces es Dios quien habla y no es lo que tú quieres, es lo que quiere Dios. Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba allí en Getsemaní, Él dijo que Él quería, si fuera posible, que pasara de mí esta copa. Pero la voluntad de Dios no era esa, era que la sufriera, era que muriera allí en la cruz, era que se tomara la copa. Pablo tenía piensos de pasar a un lugar y ya tenía todos los planes hechos, pero en sueños Dios le habló y vio un macedonio, un hombre que era de Macedonia que le decía, pasa acá. Y cuando él despertó, él dijo, mira, yo tengo todo planchado para hacer tal cosa. Pero acabo de entender que Dios me está diciendo que vaya a Macedonia, que allí hay una necesidad. La gente de Macedonia está pidiendo la palabra. Cambio de planes, vamos para allá. Y ahí él entendió que Dios le estaba hablando. No necesariamente lo que Dios te habla es que voy a seguir con el plan que tengo. A veces vas a tener que cambiar. Pero eso no significa que no sea Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado y discernimiento. ¿Qué voz yo escucho? Y no creer todo lo que oigo. Porque como les dije, a veces es Dios, a veces es el diablo, y a veces eres tú mismo. Nuestras emociones que nos traicionan y nos hacen pensar y ver cosas que no son de Dios. Así que ese es el tercer peligro. Primer peligro, tendencia a quedarnos solos, nos aislamos. Segundo, peligro de querer ser lo que no somos. Y tercero, creerme todas las voces que escucho. Cuarto, abrirse heridas que no han sanado. Es bien importante que si yo tengo un golpe, yo me lo cubra, me lo tape, ¿verdad? Pero es bien importante que yo vaya a ser curado, a ser atendido de mi herida. Porque si no, si no me la tapo, si no me la cubro, puede coger infección. Lo otro es dejarla abierta para que todo el mundo la vea y no se cura. Vamos al lugar indicado, ¿verdad? Voy al donde el médico, voy donde el doctor para que me cure la herida. La cubro, pero voy al lugar indicado para que bregue con eso. Yo no se la estoy enseñando a todo el mundo. Mira lo que me pasó, mira lo que me pasó. Mira esto. Y viene una bacteria, te cae ahí y te chavaste. Nosotros no estamos para contarle a todo el mundo todo lo que nos pasa. No podemos estar en ese mood de estar, ay, tengo este problema. Y llegó el otro, mira, tengo este problema. Y llegó el otro, mira, tengo este problema. Le está enseñando la herida a todo el mundo. No es eso. ¿Okay? No todo el mundo está preparado para escuchar lo que tú le vas a decir. Pero sí es bien importante que no te calles todo y que vayas al lugar indicado y que abras tu corazón para ser sanado de eso que te está dañando tu corazón. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Estos son los que siempre están lastimados en la iglesia y nunca se abren para ser curados. Siempre están tristes, tú los ves con un problema, están con la herida tapada, y eso coge hongo, coge pus, coge infección, se daña, al final no hay break, hay que picar el brazo. Y tú los ves siempre así con la cara. ¿Cómo está? Bien. Y con la cara así. Y siempre están tristes. Y siempre tienen un problema. Y siempre tienen una cosa. Y tú tratas de ayudar, pero no. Y déjame ver lo que tienes ahí. Déjame chequear. No me toque que me duele. Y tú ves ya el pus saliendo por el lado y los gusanos así saliendo. Tenemos que abrirnos. Dios es el sanador. La Biblia dice que el Dios de los cielos ha venido, dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió Dios para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. O sea, Dios quiere sanar todas nuestras heridas. Y es bien importante que nos abramos y que vayamos para ser sanados delante del Señor y de aquella persona preparada para escucharnos y ministrarnos su palabra. Esa es la cuarta
El cuarto peligro, que no abrimos nuestras heridas para ser curados. Quinto, la vulnerabilidad ante la tentación. Todos somos vulnerables. Aquí no hay nadie que pueda decir, a mí nada me tumba, a mí nada me... Yo no caigo ante nada. Nunca te creas tan fuerte como para enfrentar una tentación. Piensa siempre, pero hermano, perdonen que les repita, siempre, que tú no tienes la capacidad para enfrentar una tentación. Siempre piensa de esa manera. La Biblia dice que debemos huir de la tentación. Huye de las pasiones juveniles. Eso le aconseja Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. La Biblia dice que cuando José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, uno de los 12 hermanos, estaba en la casa de Potifar y llegó la esposa de Potifar y aprovechó que José estaba solo y que era un chamaquito bonito, bien parecido, inteligente, buen mozo, que el tipo sabía bregar, buen administrador, y el esposo de ella estaba medio viejo y cascarado ya, así que le echó el ojito a José y le brincó encima a José y le dijo, José, estamos solitos aquí, mira la cama, ya le puse perfume, ya estoy bañadita, tengo perfume, me eché lápiz labial, mira para acá. Y José dijo, no, tu esposo me ha entregado todo lo que hay en esta casa, menos a ti. Tú le perteneces a él. Todo lo demás yo lo administro, pero a ti te administra tu marido. Así que mantente por allá y yo por acá. Pero ella insistió y lo agarró por la ropa y dice la Biblia que él se zafó y le dejó la ropa en las manos a ella. Ustedes saben que las batolas esas que usaban antes, parece que hizo así. Y corrió en calzoncillo por ahí para abajo y ella se quedó con la ropa en la cama y la Biblia dice que él vivió. Estuvo preso, pero de la cárcel pasó a ser el segundo después, o el primero después de Faraón. Fue el gobernador de todo Egipto por su integridad, por su fidelidad y por huir de la tentación. Está otro caso que presenta la Biblia, que es el caso de Sansón, que se enfrentó a la tentación llamada Dalila y jugó con la tentación. Terminó con los ojos sacados y murió. Seamos como José. Las tentaciones no se enfrentan. De las tentaciones se huye. Nunca pensemos que tengo la capacidad, la fuerza para enfrentarla. Nunca pienses eso. Siempre ten en mente, por más boba que se vea la tentación, por más sencillita que se vea, no juegues con ella. Dicen que los escorpiones más peligrosos, los que matan, son los más chiquitos. Estaba viendo un documental de estos que yo veo y decía, bueno, mira, me picó un escorpión, me voy a morir. Y el tipo le dice, ¿cómo era? ¿Chiquito, grande? No, era como así. Ah, pues estás bien, olvídate. Si fuera chiquito es peligroso, pero si es grande no mata. Los grandes no matan, son los chiquitos los que matan. Oh, de verdad, pero duele, te va a doler, pero no te va a matar. Ahora, si es uno chiquitito, esos son los que matan. Y yo, ok. Y a veces menospreciamos una tentación porque es chiquitita y resbalamos en ella y nos rompemos la cabeza y morimos. Así que, hermano, la vulnerabilidad ante la tentación es un peligro que todos nosotros corremos en este camino del cristiano. El otro peligro, que es el número 6, es nuestra propia humanidad. Nosotros somos cristianos, pero seguimos siendo de carne y hueso. Vivimos en un cartucho de carne que nos traiciona. En un cartucho de carne que a veces uno piensa que puede hacer tal o cual cosa y realmente no puede. Yo creía que podía ligar cemento, me puse a ligar cemento los otros días y todavía tengo un dolor en la espalda que no lo aguanto. Y estoy con pastillas para algo aquí agajado de esto para que el dolor no me... Tengo un dolor que usted no se imagina en la espalda. Así que nuestra propia humanidad es un peligro del cual nos debemos cuidar. A veces aprendemos a ser cristianos, como dije ahorita, y entonces descuidamos nuestra relación con Dios. Ya aprendí, ya sé lo de la Biblia. Me la leí completa y me la sé de cabo a cabo, ya no la tengo que leer más nada.
Ya yo sé lo que es el Espíritu Santo, ya yo sé cómo se aplaude, ya yo sé cómo se camina, ya yo sé cómo se carga la Biblia, ya sé toda la liturgia que hay que hacer en la iglesia. Yo aprendí a ser cristiano. Y entonces nos olvidamos del Señor. Ya no oramos, dejamos de leer la Biblia, dejamos a veces hasta de congregarnos. Hay gente que no va a la iglesia y dice, yo busco a Dios en mi casa. Que no se congregan y dice, yo soy cristiano, ¿no? Yo no tengo que ir a la iglesia para eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no dejando de congregarnos como algunos, como es costumbre, y que debemos buscar al Señor porque el Señor viene pronto. Eso dice la palabra. Y a veces engañamos a todo el mundo, nos engañamos a veces hasta nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. El Dios de los cielos sabe quiénes somos y de qué pata cojeamos. Parecemos cristianos porque aprendemos a ser cristianos. Pero realmente, con el tiempo, terminamos apartados del Señor, dejando al Señor. Aprendemos a ser cristianos y dejamos de ser cristianos. Simulamos ser cristianos, pero no lo somos. No lo somos. Nuestra propia humanidad, tu propia capacidad, tu propia inteligencia, las capacidades que Dios te dio, se te puede ir en contra. Porque el día que dejes de confiar en el Señor y comiences a confiar en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu experiencia, en lo que aprendiste a hacer, ese día es el principio de tu desgracia. Jamás creas que basta tu inteligencia, que basta tu capacidad para caminar en este camino. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy, porque está agarrado del Señor. No porque estoy agarrado de mi capacidad, de mi don, de las cosas que yo tengo. Yo me agarro del Señor. Y que nada y nadie cambie eso. Séptimo y último peligro que quiero mencionar. El peligro de concentrarnos en el llamado y abandonar al que nos llamó. Concentrarnos en el llamado de Dios para nuestras vidas y olvidarme del que me llamó. Eso es un grave peligro. Los llamados del Señor son buenos y Dios nos llama a muchas cosas. Dios me llamó hace muchos años atrás al pastorado. Pero si yo me concentro en mi ministerio pastoral y me olvido de aquel que me llamó, yo voy a caer, yo voy a fallar. Gloria a Dios. Si yo abandono lo reservado de su morada, si Dios te llamó a ti al ministerio de niños, al ministerio de jóvenes, al ministerio de la música, al ministerio del diaconado, al ministerio que sea, y me olvido del que me llamó, y todo lo que hago es que yo me aprendo, por ejemplo, en el caso mío que soy pastor y predico y doy estudios bíblicos, y yo me concentro solamente en preparar la predicación, pero no oro a Dios por la predicación, por la iglesia. Si yo me concentro en el estudio, pero no oro a Dios, no me acerco para que Dios me muestre, me dirija y lleve una palabra ungida. Si el ministerio de adoración se concentra única y exclusivamente en buscar los mejores tonos, en proyectar las mejores voces, las mejores músicas, pero no buscan el rostro de Dios, poco a poco el ministerio va a ser tan pesado que yo no lo voy a poder cargar. El ministerio que tenga, sea cual sea, me va a empezar a hacer una carga. Va a empezarme a incomodar, me voy a empezar a quejar de lo que hago porque siento mucho trabajo, porque no estoy descansando en el Señor, porque todo lo que hago soy yo quien lo hago, porque ya Dios dejó de hacerlo, y Dios dejó de hacerlo porque yo dejé de buscarlo, y entonces el ministerio se convierte en una carga que ya es tan pesada para mí, que termino renunciando al pastorado, termino renunciando al ministerio, termino renunciando a aquello, porque ya no es Dios quien lo está haciendo, lo hago yo. Lo estoy haciendo yo. Y eso, hermano, el llamado del Señor es fuerte. Yo estaba ayer en Bayamón, viajé con dos pastores que no son de las catacumbas, son de otro concilio, y dos personas más. Habíamos 3 pastores y 2 personas que no son pastores. Y uno le pregunta al otro, ¿cómo estás? Yo, pa'lante en el Señor, le decía un pastor. Y el otro le pregunta,
y le preguntan al otro pastor, ¿y tú cómo estás? A punto de jajarme. Estoy a punto de enganchar los guantes, decía el otro. Varón, ¿pero qué te pasa? Dice, que esto es bien duro, varón. Esto es bien duro. Estaba teniendo unas situaciones en su congregación y qué sé yo, y él estaba cargado, bien cargado. Bien cargado. Y fue sincero, yo estoy a punto de enganchar los guantes. Ya no aguanto más esta presión, esta carga que está sobre mí. Es difícil. Todo ministerio es difícil. Es difícil. Y sin Dios es imposible. Siempre es difícil, pero sin Dios es imposible. Llega el momento en que lo vas a tener que soltar porque la carga te aplasta. Te aplasta. Así que el peligro mayor en este caso es concentrarme en el ministerio, en aquello que Dios me llamó a hacer y olvidarme del que me llamó, que es el Señor. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos el 40% de los ministros en Estados Unidos sufren de desgaste físico, desgaste emocional y desgaste espiritual. El 40% de los ministros de una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Eso es brutal. 4 de cada 10. Yo estaré ahí. Yo espero en Dios que en el Señor que no. Pero sufren de desgaste. Bueno, yo no sé porque me duele la espalda y estoy chochabado, ¿sabe Dios? Por lo menos el desgaste físico ya está ahí. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual. Y esto ocurre no tan solamente a nivel pastoral, a nivel de cualquier ministerio. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de acercarnos a aquel que nos ha llamado. La realidad es que si usted busca en el libro de los Hechos y busca en el capítulo 1, versículo 8, todavía ese texto bíblico está ahí. Hechos 1:8 está ahí todavía, no lo han arrancado de la Biblia. Y Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y por ahí hasta lo último de la tierra. Ese pasaje bíblico todavía existe, y dice que para poder ministrar hay que tener el Espíritu Santo. Para tener poder y para ejercer cualquier ministerio que Dios te llame, necesitas el poder del Espíritu Santo, la unción poderosa del Señor. Y eso es lo que evita el desgaste físico, emocional y espiritual. Esa búsqueda de Dios intensa para no concentrarme en el ministerio, no concentrarme en el llamado, sino en el que me llamó. Y eso va a evitar todo ese desgaste, eso va a evitar, aleluya, que nos concentremos, ¿verdad?, en esto. Porque empezamos a mirar el bulto, empezamos a mirar que el llamado es muy grande, que es difícil. Siempre va a haber problemas y siempre vamos a estar mirando el problema y cómo lo soluciono y esto está terrible. Pero cuando estamos mirando al que nos llamó, nos percatamos que esto que Dios me llamó a administrar es de Él. Y cuando el administrador tiene un problema que no sabe cómo bregar con él, llama al dueño y le dice, mira, tengo esta situación. Y el dueño le dice, bueno, pues haz esto. Y así somos nosotros. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir delante del Señor, orar a Dios, buscar a Dios y buscar directrices del Señor. Y el Señor nos va a decir, haz esto. O el Señor te dice, te voy a dar un brequecito para que descanses porque te veo medio fundido. Cógete unas vacaciones y después seguimos. Pero tenemos que ir a la fuente. He hablado de 7 peligros en este camino. La tendencia a quedarse solos, a aislarse, a alejarse de los demás. El peligro de creernos quien no somos. Peligro de creer todas las voces que escucho, sea de Dios, sea del diablo o sea de mi mente. Peligro de tapar mis heridas para que no sean sanadas. Escondo mi problema, escondo mi situación. Peligro de las tentaciones que no se deben enfrentar. Se debe salir cogiendo inmediatamente que te la encuentres. Peligro de nuestra propia carne, nuestra propia humanidad. Y peligro de concentrarnos en el llamado y no en el que nos llamó. Y no en el que nos llamó. Debemos recordar, y con esto estoy cerrando, después de cada visitación de Dios vendrá una gran tentación. La Biblia dice,
vendrá una gran prueba. Después de buscar a Dios, siempre vendrá una prueba. Siempre. Los que entrenan, los que son atletas, los que son boxeadores, primero se entrena para la prueba. Te preparas, te equipas para enfrentar una prueba. El boxeador se prepara por meses y meses para ir al ring. Los corredores se entrenan por meses y meses para ir a la pista. Y la Biblia dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios, y cuando bajó se encontró que el pueblo se había desbandado y había creado otros dioses. Se encontró tremenda prueba. La Biblia dice que cuando Jesús ya llevaba 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y ahí apareció el diablo a tentarlo. Siempre aparecerá una prueba del diablo, de la carne o del mundo para probarte. Siempre. Cuando nosotros buscamos a Dios con intensidad, nuestro cuerpo se debilita. Nuestro espíritu crece, pero nuestro cuerpo se debilita. Siempre pasa eso. En el ayuno, tú te terminas fuerte, pero tu cuerpo está tajado. Y es bien peligroso porque puede afectar nuestros sentidos, nuestra capacidad de escoger lo mejor y de rechazar lo malo. Y es bien peligroso. Siempre vendrá una prueba, siempre. Nunca te descuides, ni vayas a pensar, después que tan bueno que estaba el culto, y yo embollado, y llego a mi casa y mira el problema que me encuentro. Llego del retiro tan tremendo, llego a casa, mira el problema que hay. Pasó esto, estoy embollado, llegué al trabajo y mira con lo que me encuentro. Esto está terrible. Hermano, siempre será así. Siempre será así. Pero recordemos todos estos peligros y no confíes en ti mismo. Y repito el pasaje bíblico con el cual empecé. El que esté firme, vele que no caiga. Agárrese del Señor. Busque a Dios con intensidad. Porque esto no es del que coja más rápido, no es del que coja más duro. Es del que se mantenga en el camino. Y no te confíes de ti mismo. No confíes en tu capacidad, confía en la capacidad del Señor. Amén. Nos ponemos en pie, hermano. Vamos a orar. Y si hay alguien que necesita oración, puede pasar al frente en confianza mientras oramos. Señor Dios de los cielos, tuya es la gloria, tuya es la honra, el honor, Dios mío. Señor, nosotros buscamos tu rostro con intensidad. Nosotros no queremos, Señor, caer. Señor, reconocemos que quien nos mantiene firme eres tú, Dios de los cielos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar tu rostro. Te pedimos que nos ayudes a no confiar en nosotros mismos, a rechazar las voces que no son tuyas, a huir de la tentación, a no poner nuestra mirada en el llamado, sino en ti que nos has llamado. Señor, a estar dispuestos, oh Jehová, a abrir nuestro corazón para que, Señor, para que podamos ser sanos de cualquier herida, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios, a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, aleluya, a buscarte con intensidad y reconocer que sin ti, Jehová, no somos nada. Sin ti morimos, Padre. Ayúdanos a discernir entre todas las voces para que solamente, oh Dios de los cielos, obedezcamos la voz tuya. No la del diablo, no la nuestra, no la del mundo, la tuya, oh Dios de los cielos.